Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, una persona, digamos Demet, en un estado de absoluta incredulidad, sin poder creer lo que acaba de escuchar. Y la fuente de esa incredulidad, nada más y nada menos que Khan, con una revelación que es una sorpresa mayúscula. ¿Qué pudo haber dicho Khan para causar tal reacción? ¿De qué magnitud es esta sorpresa? Bueno, esa es precisamente la intriga que vamos a desentrañar hoy. Si les gusta este tipo de historias que te mantienen al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen la escena. Demet está ahí tal vez tomando un café tranquilamente disfrutando de un momento normal, cuando de repente, Khan irrumpe con algo que desafía toda lógica, toda expectativa. No se trata de una broma tonta o un comentario insignificante. No, esto es algo que sacude los cimientos de lo que Demet creía saber o esperar. Y esa incredulidad, esa duda que se instala en los ojos de Demet, es el reflejo de algo realmente impactante. ¿Podría ser algo relacionado con el trabajo? Quizás Khan, que siempre ha sido reservado sobre sus proyectos, revela de repente que ha conseguido un ascenso monumental, o que ha desarrollado una invención revolucionaria. Piensen en el impacto. Para Demet, que quizás conoce las luchas, los esfuerzos de Khan, de repente ver que todo eso se materializa de una forma tan grandiosa, sería un shock. Sería como ver un sueño hecho realidad, pero de una manera tan inesperada que cuesta asimilarlo. No Khan, eso no puede ser verdad, diría Demet, con esa mezcla de asombro y escepticismo. Y Khan, quizás con una sonrisa traviesa o una seriedad que subraya la magnitud de lo que dice, insistiría. Sí, Demet. Es verdad. O tal vez, la sorpresa viene del ámbito personal. Khan podría anunciar un cambio radical en su vida. Imaginen, por ejemplo, que Khan, que siempre ha sido un lobo solitario, confiesa que se va a casar. No solo eso, sino que la boda es inminente o que la persona con la que se va a casar es alguien completamente inesperado, alguien que Demet jamás hubiera imaginado para él. La sorpresa sería monumental. La mente de Demet estaría dando vueltas tratando de encajar las piezas. ¿En serio, Khan? ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Esto es increíble. ¿Y si profundizamos un poco más? ¿Qué tal si la sorpresa tiene que ver con algo que Khan ha estado ocultando, algo que él mismo ha estado luchando por aceptar o revelar? Podría ser un secreto familiar, una herencia inesperada, o incluso una habilidad oculta que sale a la luz de forma espectacular. Pensemos en esas historias donde un personaje descubre que tiene un talento extraordinario, algo que ni él mismo sabía que poseía. Si Khan de repente muestra una habilidad artística increíble, o resuelve un problema matemático complejo en segundos, algo que está completamente fuera de su perfil conocido, la reacción de Demet sería de auténtico desconcierto. Pero no nos quedemos solo en la especulación. A veces las sorpresas más impactantes provienen de la forma en que se dicen las cosas. Khan podría haber dicho algo con tal convicción, con tal detalle, que Demet no tuviera más remedio que empezar a creer, aunque la cabeza le dijera que era imposible. Imaginen a Khan con los ojos brillando, narrando un evento que parece sacado de una novela. Quizás habla de un viaje espontáneo a un lugar exótico, o de una oportunidad única que se le presentó de la nada. Demet, tienes que escuchar esto. El viernes, justo después del trabajo, me encontré con Lee y me ofreció un puesto en... Y Demet, con las manos en la cabeza, solo podía murmurar, no, no es posible. ¿Estás bromeando? La belleza de estas situaciones es que nos obligan a cuestionar nuestras propias percepciones. Nos muestran que la vida está llena de giros inesperados, de momentos que desafían toda lógica. La reacción de Demet no es solo una cuestión de incredulidad, es una ventana a su relación con Khan. ¿Cuánto confía en él? ¿Qué tan arraigadas están sus ideas preconcebidas sobre Khan? Esta sorpresa mayúscula pone a prueba esa confianza, esa comprensión mutua. Pensemos en la psicología detrás de la incredulidad. Cuando recibimos información que contradice fuertemente nuestras creencias o expectativas, nuestro cerebro entra en un estado de disonancia cognitiva. Intentamos conciliar la nueva información con lo que ya sabemos y a veces, la resistencia es tan fuerte que nos negamos a aceptar la realidad.
Demet, en ese momento, está experimentando algo así. Khan le está presentando una nueva realidad y Demet por un instante no puede procesarla. Consideremos la importancia del contexto. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado antes de este momento? Si están en medio de una conversación seria, la sorpresa podría ser más impactante. Si están en un ambiente festivo, quizás la sorpresa se disuelva más rápido o tome un matiz diferente. Pero la descripción se enfoca en la reacción de Demet, en su no creyó lo que dijo Khan, lo cual nos indica que la sorpresa es profunda, independientemente del entorno. ¿Y qué pasa después de esa incredulidad inicial? Esa es la parte que realmente nos interesa. ¿Khan logra convencer a Demet? ¿Le muestra pruebas? ¿O la revelación es tan abrumadora que deja a Demet en un estado de shock prolongado? La forma en que Khan maneja la situación también es crucial. ¿Es paciente? ¿Entiende la sorpresa de Demet? ¿O se frustra? La frase sorpresa mayúscula nos sugiere algo de proporciones épicas. No estamos hablando de un detalle menor. Estamos hablando de algo que cambia el panorama, algo que redefine la situación o la persona. Podría ser un secreto que cambia la dinámica de su amistad. Quizás Khan revela que ha estado involucrado en algo peligroso, o que tiene una conexión inesperada con alguien del pasado de Demet. Las posibilidades son infinitas y francamente deliciosamente intrigantes. Imaginen que Khan con total calma le dice a Demet, ¿recuerdas a nuestro viejo amigo Marcos al que le perdimos la pista hace años? Bueno, resulta que es mi medio hermano, boom. Demet se queda paralizado. No tiene sentido. Marcos y Khan apenas se conocían. ¿De dónde sale esto? La incredulidad es instantánea. Demet probablemente intentaría buscar una falla lógica, una explicación alternativa. Khan, ¿estás seguro? ¿Quizás te confundes? Marcos era un tipo solitario. Y Khan, con una mirada que dice lo sé, suena loco, pero es la verdad, podría responder, así es como es. Y hay más que necesitas saber. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que las personas son mucho más complejas de lo que aparentan. Siempre hay capas, historias ocultas, que solo salen a la luz en momentos inesperados. La reacción de Demet es el catalizador que nos permite explorar esas capas. Nos invita a pensar, ¿cuánto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Cuánto de lo que vemos es solo la superficie? ¿Y esta sorpresa, es positiva o negativa? Esa es otra pregunta clave. Una sorpresa mayúscula puede ser el anuncio de un premio millonario, o el descubrimiento de un tesoro familiar. Pero también puede ser la revelación de una traición, o un secreto oscuro que sale a la luz. La intensidad de la reacción de Demet sugiere que, sea lo que sea, tiene un impacto emocional significativo. Pensemos en cómo sería la comunicación en ese momento. Demet tratando de articular sus dudas, sus preguntas. Khan tratando de explicar, de hacer entender algo que es difícil de asimilar. Sería un diálogo cargado de tensión, de emoción, de esa maravillosa sensación de que el mundo se está expandiendo, de que lo que dabas por sentado ya no es tan seguro. Y aquí en nuestro canal, nos encanta explorar precisamente esas zonas grises, esos momentos en que la realidad se difumina y la emoción toma el control. La historia de Demet y Khan es un ejemplo perfecto de ello. Es una historia que nos atrapa porque resuena con nuestras propias experiencias, con esos momentos en que hemos tenido que reevaluar nuestras creencias ante una revelación inesperada. Así que, para recapitular, tenemos a Demet en un estado de shock, completamente incrédula ante algo que Khan ha dicho. Esta sorpresa es de una magnitud considerable, capaz de sacudir los cimientos de su comprensión. Podría ser sobre el trabajo, sobre la vida personal, sobre secretos ocultos, o simplemente sobre la forma impactante en que se comunica una verdad. La esencia de esta situación es el quiebre de las expectativas y la entrada en un territorio desconocido. Ahora imaginemos otras posibilidades que podrían desencadenar esta reacción de Demet. ¿Qué pasa si Khan de repente le revela a Demet que siempre ha sabido de un secreto familiar muy oscuro que involucra a ambos? ¿Un secreto que ha estado guardando para proteger a Demet o para evitar un escándalo? Tal vez Khan descubre un tesoro familiar ancestral, algo que estaba enterrado, que cambia completamente la perspectiva de su linaje y su futuro económico. ¿O qué tal si Khan, tras años de estudio secreto y dedicación,
ha logrado descifrar un código antiguo o ha descubierto una tecnología que podría cambiar el mundo y ahora necesita compartirlo con Demet por alguna razón fundamental. Consideremos la posibilidad de que la revelación de Khan no sea sobre él mismo, sino sobre alguien que ambos conocen íntimamente. Quizás Khan ha descubierto la verdadera identidad de un enemigo común, o la razón oculta detrás de un evento que marcó sus vidas en el pasado. Imaginen que Khan le dice a Demet: ¿recuerdas lo que le pasó a nuestra familia hace 20 años? He descubierto que no fue un accidente. Fue planeado. Y la persona detrás de todo es alguien que creíamos muerto. Ese tipo de información reescribiría la historia que Demet creía conocer. La magnitud de la sorpresa también podría venir de la imposibilidad aparente de la revelación. ¿Qué tal si Khan, conocido por su timidez y reticencia a destacar, anuncia que ha sido seleccionado para liderar una misión espacial crucial? O si, en un giro completamente inesperado, revela que ha estado trabajando en secreto con organizaciones de élite para resolver problemas globales que nadie más ha podido abordar. La idea de que alguien que Demet conoce íntimamente tenga estas capacidades ocultas y las revele de la nada, sería abrumadora. El hecho de que Khan sea la fuente de la incredulidad es significativo. Esto implica que la relación entre ellos es lo suficientemente cercana como para que las palabras de Khan tengan un peso considerable. Si fuera un extraño, la incredulidad sería la reacción natural ante cualquier afirmación extraordinaria. Pero viniendo de alguien conocido, la sorpresa se amplifica porque cuestiona la percepción que Demet tiene de esa persona. Y la forma en que Khan lo dice. Si Khan, con una calma pasmosa, suelta una afirmación que desafía toda la lógica, como si fuera algo trivial, podría aumentar aún más la incredulidad de Demet. Por ejemplo, Khan podría estar disfrutando de una cena casual con Demet y, entre bocado y bocado, decir: «Oh, por cierto, ayer completé la construcción de mi propia estación espacial. Aún no se lo he dicho a nadie, pero estoy muy emocionado». La desconexión entre la magnitud de la declaración y la banalidad del momento sería el detonante del shock. La psicología de la incredulidad se profundiza aquí. Demet está intentando hacer un match entre la imagen que tiene de Khan y la nueva información. Si hay un gran desfase, el cerebro se resiste a aceptar la información nueva. Es un mecanismo de defensa para mantener la coherencia interna. Demet podría estar pensando: esto no puede ser, no encaja con la persona que conozco. ¿Me está gastando una broma? ¿Está confundido? ¿Estoy soñando? Además, la revelación de Khan podría tener implicaciones profundas para el futuro de Demet. Si Khan revela que ha tomado una decisión que afectará directamente a Demet sin consultarle, y esa decisión es radicalmente inesperada, la incredulidad podría ser una mezcla de sorpresa y resentimiento o preocupación. Por ejemplo, Demet: he decidido vender nuestra casa de infancia. Lo he vendido todo para financiar un proyecto de investigación en la Antártida. Me voy la semana que viene. El shock aquí no solo radica en la acción, sino en la implicación directa y la falta de anticipación. La clave de una sorpresa mayúscula es que cambia las reglas del juego. No es un detalle menor que se añade a la historia, sino un evento que reescribe el guión completo. Podría ser la revelación de que Khan no es quien dice ser, o que su pasado es mucho más complejo y oscuro de lo que se pensaba. O quizás Khan ha estado viviendo una doble vida secreta, y ahora esa vida sale a la luz de una manera dramática. Pensemos en el lenguaje corporal de Demet en ese momento. Quizás sus ojos se abren desmesuradamente, su mandíbula cae, y se queda petrificado, incapaz de articular palabra. Podría llevarse una mano a la boca o al pecho, como si sintiera un impacto físico. Esta reacción física es una manifestación externa de la batalla interna que se libra en su mente. La forma en que Khan responde a la incredulidad de Demet también es crucial. Si Khan, en lugar de ser paciente y comprensivo, se muestra irritado o impaciente, eso podría añadir una capa de frustración a la situación. Pero si Khan reconoce la magnitud de su revelación y se esfuerza por explicarlo pacientemente, eso podría ayudar a Demet a empezar a procesar la información. Es importante notar que este tipo de historias nos atraen porque exploran la vulnerabilidad humana y la capacidad de la vida para sorprendernos de maneras inimaginables. La reacción de Demet es universal. Cuando nos enfrentamos a algo que va más allá de nuestras expectativas, la primera reacción es a menudo la incredulidad. La sorpresa mayúscula también puede ser un punto de inflexión.
Lo que sea que Khan haya dicho probablemente marcará un antes y un después en la relación de Demet y Khan, o en la vida de Demet misma. Podría ser el inicio de una nueva aventura, la resolución de un misterio ancestral, o el descubrimiento de un potencial oculto. En última instancia, la belleza de este tipo de narrativas reside en la anticipación y la especulación. Nos invitan a usar nuestra imaginación para llenar los vacíos, para intentar adivinar qué secreto tan grande o qué noticia tan impactante podría haber llevado a Demet a ese estado de asombro paralizante. Si la revelación de Khan estuviera relacionada con el destino, con un giro del universo que parece haber puesto a estos dos individuos en una trayectoria completamente inesperada, eso también podría ser la causa. Imaginen que Khan le dice a Demet: sabes que eres el único que puede detener una catástrofe inminente y el tiempo se agota. La sorpresa no sería solo la revelación de la habilidad de Demet, sino también la responsabilidad que conlleva. Podríamos imaginar un escenario en el que Khan es un agente secreto, o un científico con un descubrimiento revolucionario que cambia el curso de la historia. Demet, que conoce a Khan como un compañero tranquilo y ordinario, se enfrenta a una realidad completamente diferente. La incredulidad sería la única respuesta lógica ante tal dicotomía. ¿O qué tal si la sorpresa es de naturaleza existencial? Khan podría haber tenido una experiencia cercana a la muerte o un encuentro con algo que trasciende la comprensión humana, y ahora lo comparte con Demet. Demet, lo que vi no se puede explicar. Pero me ha cambiado. Y tengo que decirte, la realidad es mucho más de lo que pensamos. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es que deja la puerta abierta a innumerables posibilidades. Cada uno de nosotros puede proyectar nuestras propias ideas y expectativas en la situación. ¿Qué es lo más impactante que podríamos imaginar que alguien dijera? Esa es la pregunta que impulsa nuestra curiosidad. Para concluir, la escena que hemos pintado nos muestra a Demet, un ser humano normal, enfrentándose a una revelación que rompe sus esquemas mentales. La sorpresa es tan grande que la incredulidad se apodera de él, actuando como un escudo protector ante una realidad que aún no puede asimilar. Khan, por otro lado, es el portador de esta noticia monumental, el catalizador que desata esta reacción emocional tan fuerte. La magnitud de la sorpresa es lo que nos mantiene enganchados, esperando descifrar el misterio detrás de estas palabras impactantes. Espero que esta exploración de la sorpresa mayúscula y la incredulidad de Demet les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la percepción y la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber dicho Khan para causar tal reacción? ¿Han vivido alguna vez una situación similar, donde la incredulidad fue su primera reacción ante una noticia? Déjenme sus teorías, sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo encuentran interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan debatir sobre esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido que los mantenga intrigados y entretenidos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.